me voy a poner a viciar un cachito. ¿Cómo andan? ¿Sos nuevo acá en el canal? Mira, justo me agarraste por poner a viciar. Mira, si sos nuevo, apretá acá, suscribite al canal, activa la campanita, poné todas, y cuando te llegue una notificación de un video que estoy subiendo, de un gameplay nuevo, mira, agarra, dale like, pone compartir, y nada, eso es todo. Fácil, gratis y no te cuesta nada. Dale, no seas malito. Nos vemos la próxima, Bienvenido a El Ágora y las Termas. El Ágora de Cirene era el lugar del mercado público y el centro político de la urbe. El patio central estaba al aire libre, mientras que las tiendas y puestos del mercado se distribuían a los lados, algunos bajo largas columnatas techadas. Como en otras ciudades griegas, en el centro del Ágora, el Pritaneo, se guardaba el fuego de la ciudad. Este lugar servía de embajada oficial, donde se recibía a los visitantes de Cirene. La pieza central del Ágora era una estatua anónima que celebraba las victorias navales. La figura femenina posiblemente representaba a Nike, diosa del triunfo. Es probable que fuera muy similar a la Victoria de Samotracia, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, y en la que se ha inspirado el equipo. El Ágora de Cirene también estaba salpicada de templos y monumentos en honor del rey fundador, Bato, y los dioses de la ciudad. Existían dos altares vinculados con el templo de Apolo y una estatua de mármol dedicada a la diosa Libia. Sí! Entre los edificios públicos había un tribunal con un archivo bibliográfico en el que guardaban documentos legales y otros textos esenciales para la administración de la ciudad. Hay marcas de incendios en las ruinas del edificio que indican que posiblemente fue destruido durante la rebelión de la comunidad judía en el año 115. Los baños públicos eran comunes en las ciudades griegas y romanas, y Cirene mantuvo esta tradición. Se descubrieron dos baños termales de épocas distintas entre las ruinas. Supuestamente, una de las inscripciones a la entrada de uno de los baños fue escrita por su propietario, enmarca al edificio dentro del periodo helenístico. En un principio, los mosaicos se crearon por motivos prácticos, impermeabilizar los suelos. Los diseños, importados por los griegos en Egipto y Cirenaica, representaban escenas de la vida diaria, la fauna marina y las figuras mitológicas. Además de los motivos griegos tradicionales, integraban conceptos únicos de la cultura egipcia, como el nelumbo. Los mejores ejemplos recuperados de mosaicos hasta la fecha provienen de Alejandría. Los baños de Cirene se habilitaron en una tumba subterránea que databa de entre los siglos VIII y VI antes de la Era Común. Se cavaron directamente bancos en la roca para hacer más cómodas las abluciones. Al igual que muchos edificios públicos, las termas estaban decoradas con gran detalle. En ellas se descubrieron estatuas como las de Afrodita y Eros, el arquero. El frigidarium, la piscina de agua helada, era la primera a la que los visitantes entraban. Luego iban a una piscina de agua tibia o tepidarium
y después a la piscina de agua caliente o caldarium. El agua de las termas procedía de una fuente natural. Se colocaban piedras ardiendo en el agua para generar efecto de vapor. El agua proveniente de la fuente natural acababa en una cisterna a la que se referían como aqua augusta. Con el emperador Trajano se edificaron baños romanos que se reformaron en época de Adriano. Tras el terremoto del año 365, se reemplazaron por baños de estilo bizantino, usando piedras de los antiguos baños para la reconstrucción. El equipo se ha basado en documentos de los baños que datan de la era de Trajano para recrear esta ubicación en el juego. Bienvenido a el Templo de Zeus en Cirene. El templo dedicado a Zeus está orientado al este, hacia el sol naciente. Fue construido en algún momento del siglo V antes de la Era Común. Esta regia estructura de 70 metros de largo, con 46 columnas dóricas, fue el mayor templo griego erigido en África. Es solo un poco más grande que el Partenón y el templo a Zeus en Olimpia. El exterior incluía los elementos decorativos comunes de la arquitectura dórica. Las columnas tienen dimensiones variables, lo cual da a los visitantes la impresión de que cada fachada es distinta. El emperador Adriano lo mandó reconstruir tras su demolición durante la rebelión judía. Decidió no volver a levantar el pórtico externo, pero sí hacer nuevas columnas corintias de mármol. El templo se completó bajo el gobierno de Marco Aurelio. En tiempos de Augusto se usaba para la adoración una imitación más pequeña pero exacta del Zeus de Olimpia. Más tarde, Adriano instaló una estatua de 12 metros de altura, como el Zeus de Olimpia. Estaba hecha de mármol, con la cabeza, los brazos y los pies esculpidos en una sola pieza. Los arqueólogos confirman que hubo una enorme estatua de Zeus en este templo, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si era Zeus o una más específica del culto a Zeus Amón. El equipo prefirió colocar una estatua de Zeus Amón en este lugar, ya que Cirene fue fundamental para la propagación de este culto en el Mediterráneo griego. Bienvenido a Monumentos Importantes de Cirene. El santuario de Apolo descansa majestuoso al borde de la meseta de Cirene, vigilando el Mediterráneo. Se puede acceder desde la carretera de Apolonia, a través de la necrópolis o por el camino sagrado, desde el ágora de la ciudad. La proliferación de templos y estatuas en la ciudad refleja las influencias religiosas egipcias y grecorromanas a lo largo de los siglos. Los templos dedicados a Apolo, Cirene y Zeus se alzaban junto a los de dioses tolemaicos como Iset o Serapis. En varias fuentes se representó a las deidades, como la que dio el nombre a la ciudad, Cirene. Un vestíbulo, el propileo, señalaba la entrada al templo y en él se hallaba la fuente de Apolo. Apolo,
Dios del sol y la protección, fue una deidad importante para griegos y romanos. El santuario construido en su honor se consideraba sagrado. El imponente templo se construyó en una cornisa natural, con más de 200 metros de largo y casi 50 metros de ancho, y estaba rodeado por una extensa columnata dórica. Las secciones descubiertas por los arqueólogos indican que las columnas se restauraron entre los años 115 y 116. El altar estaba frente al templo. Se estima que ambos tienen la misma antigüedad, pero se restauraron en épocas distintas. Todos los años se sacrificaba un gran número de toros en el altar de Apolo. Todavía pueden verse las marcas en la piedra del anillo que se usaba para retener a los animales. Cerca del templo se descubrió un Apolo esculpido durante la época romana. Se considera un hallazgo arqueológico de suma importancia. Cuando la descubrieron, la estatua de Apolo estaba despedazada. Afortunadamente se encontraron casi todos los fragmentos y ahora está en el Museo Británico. El equipo extrapoló la apariencia de la estatua basándose en la reconstrucción parcial actual y la ubicó dentro del templo al ser la deidad patrona del lugar. El anfiteatro de Cirene está en el lugar conocido como Terraza de Myrtousa, junto al santuario de Apolo. Se construyó encima de un viejo teatro en el siglo II. Se concibió como escenario, pero luego se convirtió en anfiteatro cuando la ciudad adoptó el gusto por los espectáculos de gladiadores. Había entradas en ambos extremos del anfiteatro. Las dos primeras gradas se sustituyeron por un muro para protegerse de los animales salvajes de la arena. El túnel que recorrían tanto bestias como gladiadores daba la vuelta a la arena, a diferencia del túnel del Coliseo de Roma que estaba bajo el anfiteatro. En el sótano y los pasillos se alojaban los gladiadores y los animales y había elevadores que daban a las compuertas del centro de la arena. Como el teatro original estaba al borde del barranco, no se pudo hacer la ampliación en forma de círculo perfecto. En lugar de eso, tenía una forma ovalada debido a la unión entre los semicírculos. Esta disposición ofrecía una visibilidad excelente desde las gradas. El equipo decidió crear un teatro perfectamente circular por motivos técnicos y usó la estructura de un teatro romano como referencia. Bienvenido a la Acrópolis de Cirene. La Acrópolis de Cirene, situada en el extremo occidental, era más pequeña que la de Atenas, aunque su emplazamiento elevado le permitía proteger toda la ciudad. A la entrada había una única puerta flanqueada por dos torres. Una inscripción todavía legible informa de que la muralla y la ciudadela fueron restauradas en tiempos de Augusto. En las excavaciones se han desenterrado un número importante de estatuillas, entre ellas una de Berenice, hija de Magas, rey de Cirene y hermanastro de Ptolomeo II.
En la torre noreste hay un santuario compuesto por dos pequeños templos con un vestíbulo y un altar que se cree que estaba consagrado a Serapis e Iset. Cuando se excavaron estos templos se encontraron señales de daño por incendio, a pesar de que no hay indicaciones sobre cuándo pudo haberse producido. En el siglo XX se levantó una fortificación con el objeto de defenderse de un ejército invasor. Los antiguos restos de casas romanas quedaron completamente cubiertos y los arqueólogos no han podido excavarlos todavía. Bienvenido a la Arena de Gladiadores. Aunque las peleas de gladiadores no existieron en Cirene hasta más adelante, el equipo decidió introducir una arena por dos motivos. Primero, por considerar que era importante retratar ese aspecto de la vida romana, y segundo, porque añadía un elemento interesante al juego. Los primeros gladiadores que compitieron eran prisioneros de guerra. Era un espectáculo violento en el que combatían hombres y bestias salvajes que duró cerca de 1000 años. Al final, hubo voluntarios que se ofrecían a luchar en busca de fama y fortuna. Los guerreros más hábiles elevaron la calidad del espectáculo. Así nació el oficio de gladiador. Los luchadores tenían un contrato con el amo de gladiadores y comían, entrenaban y dormían en barracones. Los gladiadores se separaban en dos categorías, guerreros de armadura ligera o pesada, cada una con su equipo y armas específicos. Los organizadores solían enfrentar a las dos facciones favoritas del público. Los eventos estaban bien organizados. Las luchas contaban con música de fondo y eran supervisadas por un árbitro. La muerte, ya fuera durante el combate o por veredicto, no era el único destino posible para el perdedor. Muchos ganaban la libertad por su buena actuación y se convertían en verdaderas celebridades. Bienvenido a Exportaciones de Cirene. La fuente principal de ingresos en Cirene era el cultivo y exportación de la amapola y el silfio. Aunque también se exportaba el aceite de opio, no sabemos mucho acerca de su cultivo. Sin embargo, sí que hemos podido conocer detalles sobre el cultivo del silfio. El silfio, con su flor amarilla, era considerado un regalo de los dioses. Solo crecía en esta región cercana al Mediterráneo, y la exportación, a precios de artículo de lujo, era tan importante para la economía cirenaica que incluso aparecía representado en su moneda.
De la raíz del silfio se extraía una resina, usada por griegos y romanos en medicinas para calmar la tos, bajar la fiebre y tratar indigestiones, entre otras virtudes. También servía como anticonceptivo. Es mencionado en varios platos de una recopilación de recetas del siglo IV antes de la era común, entre ellas una forma de preparar el flamenco. La alta demanda, la sobreexplotación y un posible cambio climático contribuyeron a la extinción del silfio. La última mención al silfio data del siglo IV, y a día de hoy no se ha identificado el menor vestigio de esta planta. Bienvenido a El origen de la pirámide. El origen de la palabra pirámide no está muy claro. Muchos piensan que proviene del griego puramis, que se refería a un pan de forma cónica. En el antiguo Egipto, la vida y la muerte seguían el ciclo del sol. La forma perfecta de la pirámide de caras lisas se convirtió en una metáfora del faraón transformado en un rayo solar al morir. Las pirámides representaban el Benben, el montículo primordial del mito de la creación de Heliópolis. Estas historias tocaban todos los aspectos de la vida egipcia en mayor o menor medida. Durante el período predinástico, el desarrollo de las prácticas funerarias variaba bastante entre el Bajo y el Alto Egipto. Mucho antes de las pirámides se usaban fosas funerarias. En la excavación de Merim de Beni Salame se encuentra el emplazamiento funerario más antiguo, del 5000 antes de la era común. El estudio de las tumbas mostró que los cuerpos de los muertos se depositaron en una sepultura poco profunda, en posición fetal. Aunque se recuperaron algunos objetos, no permitieron descubrir la clase social de los enterrados. En el Alto Egipto, las prácticas predinásticas son más fáciles de estudiar y muestran ritos funerarios más complejos que se dividen en dos fases culturales, la badariense y la nagada. La fase badariense fue del 4400 al 3800 antes de la era común. Se han hallado pequeñas necrópolis a las afueras de pueblos, lo que muestra la aparición de un culto funerario. Los cuerpos de los fallecidos se introducían en una tumba ovalada y se cubrían con pieles de cabra o gacela. Además, se añadían objetos necesarios para la vida cotidiana. Durante los tres períodos Nagada, del 4000 al 3510 antes de la era común, la complejidad de las prácticas funerarias fue en aumento. La forma de las tumbas pasó de ovalada a rectangular, imitando las casas de los vivos. El tamaño de los enterramientos creció y los objetos funerarios se hicieron más estilizados y numerosos. Las tumbas aumentaron su complejidad con mampostería, laminados de madera o ladrillos para reforzarlas. Con el tiempo surgieron necrópolis estratificadas por nivel social. En Hieracómpolis, la élite y la plebe tenían necrópolis separadas. El término mastaba, que significa banco enorme en dialecto árabe, se refiere a una forma de arquitectura funeraria presente en Egipto desde el período arcaico hasta el Imperio Medio. Las mastabas, que eran una evolución de la fosa funeraria, solían constar de dos partes: una estructura sobre el suelo en forma de rectángulo gigante con paredes escalonadas y una cámara funeraria subterránea debajo. La tumba del rey, mucho más grande, solía estar rodeada de mastabas menores que contenían los restos de sus familiares y cortesanos.
La disposición de la subestructura de la mastaba fue evolucionando durante el Imperio Antiguo. A partir de la dinastía V, las mastabas a menudo contaban con varias salas, a veces hasta 30. Además, la cantidad y la calidad de las superficies decoradas aumentó notablemente, así como el número de estatuas halladas en su interior. La decoración llegó a su apogeo en la dinastía VI. Toda la superficie de la mastaba se recubría con escenas cotidianas que ilustraban la prosperidad de los afortunados que pasarían la eternidad cómodamente junto a la pirámide del faraón. El mejor ejemplo de este tipo de mastaba es la tumba de Mereruca en Saqqara. Bienvenido a la pirámide escalonada de Zoser. La pirámide escalonada está en el centro de un recinto formado por templos, maquetas de palacios y edificios artificiales creados para el faraón Zoser y su vida en el más allá. El complejo funerario ocupa 15 hectáreas y se sitúa en uno de los puntos más elevados de la meseta de Saqqara. El minucioso trabajo y la escala denotan que el complejo fue una maravilla de la técnica en su época. La única documentación sobre el diseño del complejo se encontró en una sección de piedra donde se mostraba un boceto arquitectónico de una cripta. La pirámide escalonada es el primer monumento hecho de piedra. Con 60 metros de altura fue la más alta de su época. Se construyó hace 4.700 años y en un principio iba a ser una mastaba, que es una tumba rectangular de techo plano. Su famoso arquitecto Imhotep quizá pensó que era demasiado humilde para el gran faraón Zoser y por eso añadió los escalones. La muralla del complejo de la pirámide escalonada mide 1.600 metros de largo y 10 de alto. Esta gran muralla estaba hecha de caliza blanca y tenía una orientación norte-sur. Aunque tiene 14 puertas, solo la puerta oriental estaba destinada a los vivos. El resto eran puertas ciegas que funcionaban como portales para que pasara el Ka del rey. Además de las puertas falsas, los muros tenían fortificaciones y torres como los de una muralla defensiva. La ubicación de dichos elementos indica que estaban relacionados con el festival Heb Sed. La única entrada de verdad al complejo está al final de un pasillo largo y estrecho. El recinto tiene un dosel de piedra labrado a modo de troncos de madera. Al final del pasillo hay una gran abertura. Ideada para parecer una puerta, posee puertas y goznes labrados que permanecen inamovibles. El pasillo cuenta con 20 pares de columnas de hasta 6 metros de altura, construidas apilando bloques de piedra. La fachada imitaba un conjunto de haces de juncos. En las columnas quedan restos de pintura roja y en los muros hay pintura negra. Así se conseguiría el efecto de fundir los muros en las sombras, creando la ilusión de que las columnas rojas se mantenían erguidas por sí solas. Las criptas se encuentran a cada lado de las columnas. Se cree que eran capillas que representaban las provincias del Alto y del Bajo Egipto.
Según algunos egiptólogos, el orden de la sala simbolizaría la jurisdicción y el juicio. Custodiada por una hilera de serpientes esculpidas, esta tumba se sitúa al sur del patio. La cámara funeraria está debajo, en una cavidad de 30 metros de profundidad. La cámara tiene el techo bajo y parece una mastaba. Está relativamente intacta comparada con la cripta posterior. La tumba está hecha con granito rosa, aunque hay indicios de que en su día era de caliza pulida. Es muy pequeña para alojar un cuerpo. Podría haberse concebido para el Ka del rey o para guardar los canopes con sus órganos. En ritos funerarios posteriores, los canopes se dejaban en la misma cámara que el cuerpo. Una escalera de caliza pulida va hacia el oeste desde la tumba a las salas subterráneas. Algunas de estas salas se crearon para alojar al rey y a su familia en el más allá. En ellas se han encontrado muchas vasijas, incluidas algunas en las que quedaban restos de cerveza, leche y aceite. Las puertas falsas están decoradas con relieves del rey participando en rituales. En dichos relieves aparece portando herramientas agrícolas, corriendo y realizando el ritual de reanimación de los muertos. El arquitecto Imhotep eligió la piedra como material para que el complejo perdurase en el tiempo. Tras la construcción de la primera mastaba, Imhotep ideó un diseño más ambicioso para el lugar de enterramiento. Decidió apilar mastabas, una sobre otra. Hay pruebas de que la pirámide se amplió 2 veces añadiendo escalones. Al final llegó a alcanzar los 62 metros de altura, con una base de 121 por 109 metros. La pirámide escalonada, con su forma oblonga y que envolvía a la mastaba original, representaba una escalera para que el faraón entrara en el mundo divino. La pirámide es una estructura sólida. Todas las cámaras y túneles están bajo la misma. El faraón Zoser el Sagrado fue el fundador de la dinastía tercera. Gobernó 19 años. Durante su reinado se le conoció como Horus Netjerihet, cuerpo divino. El nombre de Zoser se le asignó siglos después de su muerte como muestra de respeto. Se le considera uno de los faraones más grandes de Egipto. Durante el período tolemaico, 2500 años después de su muerte, se redactaron textos apócrifos en su nombre. Zoser se asociaba con el dios Horus en su forma humana. Un pedestal situado junto a la pirámide escalonada lleva inscrito su nombre y está vinculado a Horus. Fue el primero en residir en Memphis y la convirtió en sede central del gobierno de la región. Zoser ordenó construir muchos templos y monumentos anteriores al complejo de Saqqara. Este conjunto funerario fue el primero de su clase y es el mayor hito arquitectónico de Zoser. El complejo se edificó a semejanza del palacio de Zoser con piedra tallada que imitaba ladrillos de adobe, árboles y juncos. La elaboración de los detalles y las suaves texturas en roca dura debió de suponer una ardua y tediosa labor. La mayor parte del complejo se diseñó para albergar el festival Heb-Sed, de forma que el rey pudiera seguir gobernando en el más allá. En la esquina está el conocido como Templo Te. Es una de las estructuras más misteriosas del conjunto.
La fachada exterior es lisa, pero en su interior está decorado con sofisticados pilares Yed y con tallas. Este lugar podría estar destinado a ser el lugar de materialización del Ka del Rey, que visitaría simbólicamente la plataforma del patio del Hebsed desde el más allá. El festival Hebsed permitía al faraón mantener el orden universal y renovar su poder divino. Mediante una serie de pruebas y ritos religiosos como danzas, ofrendas y visitas a los santuarios de varios dioses, se confirmaba la fuerza vital y la naturaleza divina del rey. La celebración conmemoraría el jubileo del rey y se celebraría cada 30 años, aunque no siempre se cumplían los plazos. El ritual más antiguo conocido data de la primera dinastía. En el complejo de Zoser, al sureste de la pirámide, había un espacio destinado a este ritual básico que el rey debía realizar incluso desde el más allá. El patio del Hebsed está repleto de falsas capillas y tiene una plataforma con 2 escaleras que representan al Alto y al Bajo Egipto. Se cree que los 2 pabellones, situados en el patio, representan los palacios del Alto y el Bajo Egipto. Ambos edificios son rectangulares y están uno frente a otro. La fachada es similar a las capillas de la ceremonia Hebsed, con columnas cuyos capiteles imitan las hojas cayendo. Como los nombres de la reina Hetefernepti y la princesa Inetkahue se descubrieron en una estela cerca de los pabellones, se cree que las capillas funerarias eran para ellas. El templo funerario está al norte del complejo, de cara a las estrellas a las que se creía que el difunto rey viajaría tras su muerte. En este templo estaba el Serdab, o cámara del faraón. Es un espacio reducido con una pared inclinada para que coincida con el primer escalón de la pirámide. El muro norte tenía 2 orificios para ver. La estatua de Zoser está sentada en el trono, lleva una capa y una peluca con la corona que se llama Nemes. La estatua que simboliza el Ka del rey observa el patio a través de los orificios. Esto permite al rey ser testigo de las ceremonias y recibir las ofrendas en el más allá. Bienvenido a En la pirámide escalonada de Zoser. Imhotep, arquitecto de la pirámide escalonada, fue una persona de gran importancia para el faraón Zoser y para los antiguos egipcios. La base de una estatua de Zoser descubierta en 1926 homenajea a Imhotep como carpintero, escultor, cantero y jefe de los videntes. Se sabe poco sobre la vida cotidiana de Imhotep. Aunque aparece acreditado como autor de textos médicos, su fama se debe sobre todo a su faceta arquitectónica. El objetivo de Imhotep era crear algo que inmortalizase a su rey, desde el diseño de la pirámide hasta los elementos internos del complejo. La pirámide escalonada, todo un logro arquitectónico, estaba hecha de bloques de piedra en lugar de ladrillos de adobe. Fue el monumento más alto de Egipto en su momento.
Imhotep quería que la piedra fuera un reflejo de los materiales naturales. El complejo funerario de Zoser siguió siendo famoso durante milenios, y su gran arquitecto, Imhotep, fue deificado por los antiguos egipcios durante el período tardío. Además del palacio subterráneo central de Zoser, se excavaron 11 pozos. Todos tenían 33 metros de profundidad y conectaban con una galería horizontal de unos 20 metros de largo. Las primeras 5 galerías estaban destinadas a miembros de la familia real. Hay 2 pasadizos que llevan al subsuelo y se dividen en 3 direcciones que contienen diversas galerías. En este enorme espacio subterráneo había almacenes o espacios para ofrendas ceremoniales. Uno de los túneles que empezaba en el lado este de la pirámide contenía 40.000 recipientes de piedra, muchos pertenecientes a los antepasados del rey. La cámara funeraria de Zoser está en el fondo de un pozo central de 28 metros de profundidad. Según el egiptólogo Jean-Philippe Laue, la cámara estaba recubierta originalmente con bloques pulidos de caliza y el techo se decoró con estrellas de 5 puntas. Sin embargo, en algún momento, los bloques de caliza fueron sustituidos por granito rosa, y solo quedó algún fragmento de caliza decorado con estrellas. Al pie de la cámara hay muchos túneles que van en todas las direcciones. Este laberinto de túneles, galerías y cámaras tiene unos 5 kilómetros de largo. También hay diversos callejones sin salida y puertas falsas que podrían estar destinados al más allá, no a engañar a posibles ladrones. Al contrario que la Gran Pirámide de Giza o la de Menkaura, la de Zoser no tiene ninguna abertura adicional excavada por ladrones. No eran necesarias, ya que gracias al fácil acceso a los túneles y a los pasillos, los ladrones no tuvieron problemas para desvalijar los templos una vez dentro. Se ignora cuándo se produjo el robo de la momia de Zoser. Lo único que quedó fue un pie izquierdo hallado por el egiptólogo francés Jean-Philippe Laue en 1934. Este arquitecto, que dedicó toda su vida a explorar el complejo a fondo, pensaba que pertenecía a Zoser. Los aposentos del faraón, conocidos como las cámaras azules, estaban decorados con baldosas verdes y azules que imitaban las esteras de juncos que cubrían las paredes y ventanas de su palacio. La piedra está curvada y pintada meticulosamente para parecer las esteras enrolladas de entradas y cortinas. Hay 2 estancias alargadas ubicadas a lo largo del eje norte-sur. La sala sur tiene puertas falsas separadas por paneles de piedra, mientras que la norte es un corredor que da acceso a otras cámaras laterales. En las cámaras cercanas se guardaban los tesoros del faraón. Los marcos de las puertas son de caliza fina y llevan grabado el nombre del rey. Al igual que en la tumba del sur, hay relieves grabados en las entradas que muestran al rey en rituales y visitando santuarios divinos toda la eternidad.
Los interiores son añadidos inventados para dar más empaque a las maravillas de la tumba. Por los elaborados detalles y su complejidad, está claro que este monumento funerario fue una maravilla tecnológica en su momento. Bienvenido a la primera pirámide de Sneferu. El período más brillante y creativo en la construcción de monumentos funerarios de Egipto comenzó con el largo reinado de Sneferu, el primer rey de la dinastía cuarta. El diseño de monumentos funerarios pasó de la pirámide escalonada a la de caras lisas como consecuencia de la evolución de las técnicas de construcción. El primer intento del nuevo diseño fue la pirámide de Meidum. Aunque el monumento de Sneferu comenzó como pirámide de 7 escalones, luego se cambió a 8. En la fase final de la construcción se rellenaron los escalones y se aplicó una cubierta exterior para conseguir una superficie lisa. Sin embargo, el recubrimiento liso no proporcionaba suficiente sujeción y los cimientos no eran muy sólidos. Así que las bases de los 4 muros de soporte externos cedieron, haciendo que las paredes se deslizasen hacia abajo. Aunque la pirámide de Meidum fue abandonada a causa de los fallos en su diseño, incluía otras innovaciones que pasarían a la posteridad. Además de las caras lisas, fue la primera vez que se construyó un pavimento ceremonial desde el valle hasta el templo de la pirámide. Otra novedad fue la cámara funeraria, que ya no estaba en el fondo de un pozo, sino por encima del nivel del suelo. Este cambio marcó el inicio del sistema de 3 salas. Bienvenido a la pirámide acodada de Dashur. Tras el fracaso en la construcción de la pirámide de Meidum, Sneferu trasladó su residencia y la necrópolis oficial a Dashur. Allí comenzó la construcción de su segundo intento de monumento funerario. La estructura resultante, conocida como pirámide acodada, es la única de Egipto con esa forma. Aunque también resultó inestable y fue abandonada, supuso un hito técnico y arquitectónico. Como anuncio de la transición de la pirámide escalonada a la de caras lisas, la pirámide acodada marcó un antes y un después en el diseño. La pirámide acodada también era diferente porque tenía 2 entradas, una en la cara norte y otra en la oeste. La cámara de esta pirámide era demasiado pequeña para un enterramiento humano. Probablemente estaba destinada a acoger la estatua que aloja el Ka, la esencia vital del rey fallecido. En la pirámide acodada, los arquitectos consiguieron ejecutar una idea totalmente nueva: construir la pirámide con un núcleo de enormes piedras colocadas de forma horizontal progresiva. De este modo, cada tramo de la construcción podía completarse en una sola fase, y el arquitecto tenía el control total de cada elemento del diseño. Por desgracia, estas precauciones no evitaron el hundimiento ni la aparición de grietas en las cámaras internas de la pirámide. Sneferu abandonó el monumento e inició la construcción de otra pirámide más.
Bienvenido a la Pirámide Roja de Dashur. La Pirámide Roja fue edificada 2 kilómetros al norte de la Pirámide Acodada. Se llama así debido a la caliza roja utilizada en su construcción. La Pirámide Roja tenía 105 metros de altura. Aunque la base de la Pirámide Roja está más baja que la de la Pirámide Acodada, su altura es prácticamente la misma. La idea de convertir la pirámide en un objeto geométrico realmente liso vino acompañada de un nuevo elemento: los bloques de recubrimiento. El corredor descendente de la pirámide, que se inicia al norte, llega hasta el nivel del suelo, donde se encuentran 2 espectaculares cámaras, casi idénticas y de techos altos, alineadas de norte a sur e interconectadas por un pasillo corto horizontal. En la pared sur de la segunda cámara hay otro pasillo, al que se accede por una escalera que lleva a la última cámara, formada por la propia mampostería de la pirámide y con alineación este-oeste. El anexo de la Pirámide Roja consiste en un pequeño templo funerario situado al este. Se cree que una calzada iba hacia el este desde el templo, pero aún no ha sido excavada. El diseño de la Pirámide Roja era estable, y una vez terminada, supuso un importante hito arquitectónico. Sneferu por fin pudo descansar, sabiendo que había conseguido levantar un monumento funerario que aseguraría su futuro en el más allá. Bienvenido a las pirámides del Imperio Medio. Durante el Imperio Medio, los poderosos gobernantes de la dinastía 12 recuperaron la tradición de las tumbas piramidales elaboradas. Por ejemplo, Amenemhat I construyó un complejo funerario en el List, y Senusret II eligió el Lahun, en Fayún. Sin embargo, Amenemhat II y Sesostris III se decantaron por Dashur. Amenemhat III también erigió allí una pirámide antes de trasladarse a Jawara en Fayún. El saqueo de las tumbas en épocas conflictivas impulsó a los arquitectos del Imperio Medio a diseñar medidas de seguridad cada vez más complicadas durante la construcción. Por ello, aunque los planos arquitectónicos de la pirámide de Jawara eran más sencillos que los de Dashur, las medidas de protección contra saqueadores mejoraron mucho. Además de usar pasillos ciegos y trampillas ocultas, los arquitectos usaron un sistema de losas que se deslizaban hasta su posición definitiva al final de la construcción. Estas piedras gigantescas estaban diseñadas para bloquear los accesos que llevaban a las cámaras funerarias. Los reyes de la dinastía 13 empezaron sus pirámides en Mazguna, al sur de Dashur, y luego se trasladaron a Fayún y a Abidos. Sin embargo, los reyes de la dinastía 17 se conformaron con coronar sus tumbas en cuevas con pequeñas pirámides de ladrillo sin cocer.
Los reyes de la dinastía 18 abandonaron completamente la pirámide como tumba real. Eligieron una montaña con forma piramidal en el Valle de los Reyes y excavaron sus tumbas allí. Los reyes no volvieron a ser enterrados en pirámides hasta los faraones nubios de la dinastía 25. De hecho, en la actualidad, la zona de la antigua Nubia, ahora Sudán, contiene la cifra récord de 220 pirámides frente a las 138 de Egipto. A pesar del declive en el uso y la calidad de las pirámides, siguieron siendo un motivo de fascinación hasta la época romana. Hoy en día son un símbolo de la entrega religiosa de los faraones y de la grandeza del antiguo Egipto. Bienvenido a la necrópolis de Giza en resumen. La meseta de Giza está ubicada en la orilla oeste del Nilo y era considerada por los antiguos griegos un dominio de los muertos. Los complejos de pirámides allí erigidos se construyeron a lo largo de 3 generaciones, durante los reinados de Jufu, Jafre y Menkaura. Giza, célebre hoy por sus 3 pirámides, forma parte de una agrupación mayor de complejos funerarios. Los gobernantes de este periodo eligieron este lugar para ser enterrados. El epicentro de toda esta región es la ciudad de Menfis, elegida capital de Egipto en los albores del Imperio Antiguo. La distribución de los monumentos de Giza, en especial la de sus pirámides, sigue una alineación práctica y estricta. Primero se tuvieron en cuenta los puntos cardinales y después la formación geológica de la meseta.